comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582-956. La comunidad de TCN Periodismo Digital, bienvenidos a una jornada más del noticiero TCN. Estamos en este día jueves 17 de agosto del año 2023, transmitiendo desde los estudios de TCN Periodismo Digital, desde la ciudad de Ambato, para todos los cantones de la provincia de Tungurahua, Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha. Y a través de ellos y a través de la magia del Internet y de la revolución tecnológica, llegamos al Ecuador, a la región, a Latinoamérica, Iberoamérica y el mundo. Somos el noticiero TCN, Periodismo Digital. Estamos pues ahora con una jornada netamente copada de lo que se denomina el cierre de campaña a próximas horas del silencio electoral, de este paso importante, fundamental en la historia de estas décadas al menos, de lo que se decida este próximo 20 de agosto. Pues esto va a marcar la ruta de dejar atrás ciertas corrientes de carácter políticas y avanzar en una posibilidad de un orden establecido de la República o agudizar un proceso de crisis. Estamos de igual manera invitándoles, como siempre, a que nos sigan en nuestro sitio web, en nuestro portal www.thecreativenews.info y de igual manera en nuestras redes sociales. En nuestro canal YouTube TCN Periodismo Digital, en la fanpage en Facebook TCN Periodismo Digital y en la red social X @CreatiNews TCN. De igual manera vamos agradeciendo a algunas organizaciones, algunos colectivos que van siendo parte y van replicando también nuestro noticiero. Como no, a Yes Unidos Tungurahua, al Movimiento Cultura Rebelde, en las cuentas de TikTok y también pues a la Corporación Gestión Creativa Iberoamericana. Vamos entonces a las noticias comentadas. Una edición de carácter especial por el cierre de campaña. Contaremos con dos entrevistadas que tendremos acá, mujeres de ellas, candidatas a la Asamblea Legislativa en diversos distritos, diversas provincias. Andrea Durán por la provincia de Tungurahua y de igual manera Angie Vergara por la provincia de Pichincha, del distrito de los cantones, específicamente de la provincia de El Pichincha. Con ellas estaremos conversando. Tenemos dos entrevistas esta jornada, en jornada especial por el cierre de campaña de las elecciones anticipadas, presidenciales y legislativas 2023. Entonces estaremos conversando con estas dos mujeres políticas, cuadros políticos, sobre sus perfiles, sobre sus propuestas, sobre su proceso político. Y claro que sí, luego pues ya en las noticias de carácter local, los guaitambos dominan el fútbol ecuatoriano. Mucho Urruna el día de ayer en el Estadio Bellavista. Universidad Indoamérica se impuso 3-0 ante el Guayaquil City y con 7 puntos se posiciona en el primer lugar de la tabla de posiciones de la primera A de la Liga Pro 2023 en el Ecuador del fútbol profesional. Entonces, pues ese Mushurruna salió victorioso. La gente de que tanto hinchas, futbolistas, jugadores, familiares y también, como no, pues dirigentes
están pues en un excelente momento de su campaña deportiva de este año. 3-0 le aplicó pues al Guayaquil City, al equipo ciudadano, como se denomina, y se posiciona pues en el primer lugar. Y la etapa recién ha empezado, es muy probable pues que termine primero también, ¿no? Pero nunca se sabe. Es muy complicado que le quiten ese puesto, al menos en esta etapa. Recordemos que Musuruna también le derrotó al Independiente del Valle en la primera fecha de esta segunda etapa. Y en la primera B de la misma Liga Pro, el Macará, ¿no? El Macará que ha posicionado este lema, volveremos más fuertes. De igual manera, está pues en la primera B ya con 47 puntos, cuenta con 47 puntos, seguido del Imbabura y del Manta, el Manta mucho más atrás, el tercero con 38, casi son 10 puntos de ventaja, casi ya va posicionándose como el próximo, primero, equipo que triunfe pues en la primera B y segundo, la próxima escuadra que llegará a la primera A en esta etapa, en esta jornada, en este año que le ha tocado pues disputar también la primera B. Entonces los guaitambos están en lo más alto, en la cresta, en la vanguardia, en los primeros sitiales, tanto de la primera A de la Liga Pro como en la primera B. Un saludo pues entonces a esa comunidad deportiva, dirigencial, comercial de el Musuruna y del Macará de Ambato. Un saludo en este momento, en estas etapas futboleras que esgrimen los primeros sitiales. En otro tema, pues, damos a conocer que en el hall del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tungurahua, esto está ubicado pues en las calles Sucre, entre Montalvo y Castillo, del 17 al 19 de agosto, desde las 9 horas hasta las 15 horas, se desarrolla la Feria de Emprendimiento, Tu Ahorro Escolar. Esto con el fin de la reactivación económica. Estas ferias tendrían que ir siendo medidas, ¿no? Hay algunos comerciantes que dicen que son bastante positivas, que les ayudan pues a generar algunas actividades de carácter comercial, sobre todo a emprendedores creativos, es decir, artesanos, artesanas, que posibilitan hacer visible su producto, que ya para un artesano, ya para un creador, es muy importante, puesto que todo el proceso de creación así de un trabajo pues sencillo, ¿no es cierto? Es muy complicado. Y ya la parte de carácter comercial, la parte de carácter de ventas, la parte de carácter ya de posicionamiento, de ganar mercado, de entrar a competir, de llegar a posicionamientos. Y luego ya el tema de carácter financiero que vaya pues desarrollando un proceso de ingresos y que esto a su vez sea el sustento de una persona, mucho más de una familia, es una tarea sumamente complicada en medio de las condiciones en las que se encuentra el país. Sin embargo, estas ferias en espacios públicos, sobre todo en los bajos de las instituciones, de ministerios, de gobiernos locales, están todavía por medirse y puntualizarse si es que son precisamente el espacio en donde pues se genera una motivación, un impulso a ello, o simplemente pues tiene otro efecto, el efecto de rodearle a la institución pública y cubrir coyunturalmente los procesos de una administración o la imagen de una administración. Entonces, pues de todas maneras esperamos que les vaya muy bien a los emprendedores, ¿no? De tu feria, Tu Ahorro Escolar. Se estarán exhibiendo útiles, zapatos, ropa y alimentos. Esperamos también estar por ahí y darnos una vuelta y compartirles a ustedes, querida comunidad,
qué tal pues estos días de esta feria en el hall del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Tungurahua, frente al Parque Montalvo, ¿no? En el casco central mismo de la ciudad de Ambato. En otra de las noticias ya de carácter un poco local, el Ministerio de Salud Pública nos ha informado que a través del Hospital del Niño, doctor Francisco Icaza Bustamante, y en compañía o en coordinación con Solca, lograron la derivación internacional. Esta derivación internacional es una figura, es un protocolo de salud que cuenta el sistema de salud, que se activa cuando hay un caso en donde pues la infraestructura, la capacidad hospitalaria o médica en el país no tiene posibilidad de dar respuesta ante un caso, ¿no? Y esta pues se activa con sistemas de salud de otros países. Entonces, esta es la derivación internacional. Y en esta ocasión, un caso que se dio en el Hospital del Niño Dr. Francisco Icaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil, en coordinación con Solca, con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Todo esto, pues, a través del Ministerio de Salud Pública, se activó la derivación internacional y se generó el trasplante de médula ósea de la niña Isabela J. en la Clínica Las Américas de la ciudad de Medellín, ¿no? Entonces, pues, este protocolo de derivación internacional ha dado resultados y ha dado efectos. La menor de edad, entonces, fue sometida al procedimiento de trasplante de médula ósea, ¿no? ¿Qué cosas? El pasado 12 de agosto. Al momento, la paciente está en un periodo de observación que durará 20 días. La paciente oncológica pediátrica, derivada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, recibió el trasplante de médula ósea. La madre anotó que esperábamos mucho este tiempo, este momento. Es importante, entonces, de que dos cosas hay que rescatar aquí, ¿no? Que los protocolos, estos denominados protocolos, en el caso de la salud, hay otros protocolos en seguridad, etcétera, ¿no? En comercio, en riesgos. Estos protocolos en salud, primero que sean pues una figura de carácter técnica, de planificación y aplique esta coordinación entre organizaciones en el país. Y que se tenga el pool, la base, los contactos, las relaciones a través de Cancillería, ¿no es cierto?, con sistemas de salud de otros países, que se busque lo que busca la salud a nivel de todo el mundo, ¿no es cierto?, que es la vida, que es la lucha contra las enfermedades y proteger la vida de los pacientes. Esperamos entonces en esta mañana que le vaya muy bien, que se recupere Isabela J. allá pues en Medellín, una ciudad hermana, y de igual manera que este protocolo de derivación internacional se vaya fortaleciendo y nosotros obviamente acá cumpliendo pues y también impulsando aquello, amplificando esta noticia positiva desde luego del sistema de salud público y en beneficio de este caso de la niña Isabela y su familia. Ya en temas de carácter nacional, ¿no es cierto? Cristian Zurita, finalmente el día de ayer, en horas de la noche, el Consejo Nacional Electoral pudo dar respuesta en pocas horas, en pocas horas desde el día de ayer, ¿no? Pero ya se ha tomado casi a los 8 días de la desaparición del magnicidio de Fernando Villavicencio. Calificó la candidatura de Cristian Zurita, entonces, ¿quién le reemplaza por el número 25 en la papeleta? Con Andrea González. Recordemos que en la jornada de ayer, haciendo un repaso, esto pues porque fue ayer, ¿no es cierto? Ayer en la noche, a las 10 de la noche más o menos, ingresaba a nuestra sala de redacción la información desde el Consejo Nacional Electoral que Cristian Zurita era reconocido por el Consejo Nacional Electoral como candidato.
todavía hay una posibilidad de impugnaciones. Y precisamente esa fue la noticia del día de ayer, que de igual manera en la noche, en la madrugada de antes de ayer, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, del correísmo, presentó una impugnación. Y pues eso generó que durante todo el día, desde las primeras horas de la mañana, y nosotros también hicimos eco acá en nuestro noticiero del día de ayer, no el rechazo, sino la puesta en evidencia de esta gente, ¿no? De la falta de sensibilidad, de que no entienden la democracia. Definitivamente no entienden el juego democrático. Suponen que la lucha política es una lucha de poder, y en esa lucha de poder el contrario es enemigo, y al enemigo hay que destruirlo. Entienden eso, entienden al contrincante político como un sujeto de destrucción. Entonces hay que desacreditarlo, hay que dejarlo sin empleo, hay que subrayarle todos sus males, sus errores. Y eso genera, pues, y eso es lo que nos ha llevado a la situación en la que se encuentra el país. Estas acciones, estas actitudes de carácter visceral y casi de carácter, ya que rasga pues en una cierta patología, ¿no? Y señalamos a esta señora Aguiñaga porque no fue ni siquiera la organización, no fue ni siquiera su partido político, sino se filtra en medios de prensa de que fue una acción de carácter un tanto personal o a través de su círculo, ¿no? Que de ese sector pues se puede esperar que fue así, o también de que pusieron ahí pues un cascabel, ¿no? La gente que ha ido generándose alrededor de esta lista 25, esperamos que no responda también con acciones viscerales, porque también lo que suele pasar cuando se desarrollan acciones de carácter muy radicales, el otro sector también responde con aquello, y es cuando se genera un rollo, un círculo, un circuito en toda la sociedad. Esto pasó en los años 80, en la primera década de este intento democrático en el Ecuador. 2, 3 partidos que actuaban de carácter visceral, y nunca se aclaró el tema de la democracia. En los 90 de igual manera. En los 2000 no se diga. Se puso en tela de duda y se hablaba de una dictadura de nuevo tipo, de una dictadura democrática, de una dictadura institucional, por acciones de este tipo. El señor Cristian Zurita, la lista 25, y lo dijeron desde la mañana, lo dijo el candidato Yacu Pérez, lo dijo Otto Sonoposme, lo dijo Javier Herbas, lo dijeron desde diversos sectores de opinión, desde diversos puntos editoriales de la prensa que maneja diversas líneas editoriales. Lo dijo el propio candidato Bolívar Armijos: déjenles participar, déjenles participar. Y ahí hay una actitud antitécnica, antiobjetiva desde la cabeza del Consejo Nacional Electoral, que esperamos también que ya pase este periodo administrativo de esta dirigencia del Consejo Nacional Electoral y se dé paso a una nueva realidad, a una reforma del Código Democrático, a nuevas direcciones nacionales y provinciales del Consejo Nacional Electoral, y a incluso una renovación de técnicos ahí, de funcionarios y de funcionarias en esta función del Estado, ¿no? Por favor. En otro de los temas un tanto más agradables, pues Inglaterra, las Leonas, ayer demostraron también un partido sumamente táctico y rápido, ¿no? Una escuadra con un fútbol. Bueno, ya lo hemos señalado, nosotros lo venimos manejando acá, incluso algunos colegas, comentaristas, especialistas en el deporte, están replicando lo que hemos señalado acá, de que este mundial pues es el mejor
es el sumo, lo mejor de fútbol femenino que se ha visto en la historia de la humanidad. Y ayer las Leonas demostraron pues en un partido frente a Australia, las locales, un fútbol rápido, bastante, sumamente táctico, sumamente veloz. Se impusieron a Australia por 3-1 y serán el rival de España en el próximo domingo 20 de agosto, 5 de la mañana, se disputa la final de esta Copa FIFA femenina de fútbol 2023 en Sydney, en la hermosa ciudad de Sydney, Australia. Si es que nos miran allá, pues también un saludo. Estamos también invitándoles a que participen en nuestra encuesta, en la encuesta TCN. ¿Qué selección es su favorita para ganar la FIFA Women's World Cup 2023? En la gran final estamos pues con Inglaterra, España, que han sido las clasificadas, o desconozco. Esto lo pueden hacer en nuestra cuenta @creatinewstcn en la red social X. Estas pues son las noticias, o son los titulares, o las noticias y los hechos comentados. Recuerden que nosotros aquí lo que hacemos es no leemos noticias, sino comentamos los hechos. Ese es el término correcto. Comentamos los hechos. La comunidad de TCN, Periodismo Digital. Nos encontramos una vez más en el segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad, pues, tenemos la bienvenida, el grato gusto de conversar con Andrea Durán. Ella es candidata a la Asamblea Nacional en estas elecciones, en donde estamos convocados todos los ciudadanos, pues, este 20 de agosto a definir en estas elecciones presidenciales y legislativas. Vamos a conversar un poquito sobre su perfil, sobre su propuesta. Mi estimada Andrea, qué gusto en tenerla acá en TCN Periodismo Digital. Y claro que sí, la primera pregunta pues brota por sí misma, ¿no es cierto? ¿Quién es Andrea Durán políticamente en Ambato y en Tungurahua? Por favor, bienvenida. Buenos días, un gusto saludarle a toda nuestra gente del Ecuador, un especial saludo a nuestra bella gente de Tungurahua, a usted mi estimado, qué gusto estar en este canal tan prestigioso. Comentarles quién es Andrea Durán, soy orgullosamente ambateña de nuestra provincia de Tungurahua. He tenido la oportunidad de irme formando dentro de nuestros ámbitos jurídicos, también hemos trabajado directamente en los voluntariados. Eso gracias a la influencia de mi abuelita materna, que desde los 11 años de edad hemos venido aportando a la sociedad. He trabajado como voluntaria en la Cruz Roja Ecuatoriana, en el Hogar Santa Marianita de Jesús, en el Hospital Regional Docente Ambato, en las diferentes instituciones de niños, niñas y adolescentes, que muchos de ellos los consideran también como orfanatos. He trabajado ahí y lo que más me gusta de mi bello Ambato es que es de gente luchadora. Y eso así se les caracteriza a cada una de la gente de Tungurahua, gente aguerrida que no se deja por nada, que sabe salir adelante, que sabe resurgir, pese a cualquier problemática que exista, desastres naturales, cualquier adversidad, la gente se levanta. Eso es Tungurahua y Andrea Durán, muy orgulloso de esta tierra. Y lo que más me gusta es el don de servicio a la sociedad. Ya he trabajado como docente en la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, he sido coordinadora de la Universidad Tecnológica Indoamérica en la carrera de Derecho. Asimismo, he sido activista, he trabajado a nivel nacional e internacional en Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, he sido voluntaria de Naciones Unidas, hemos capacitado a los servidores públicos para que sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo y también he trabajado en el litigio a nivel nacional e internacional, he llevado casos a nivel internacional en Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no es posible que cuando no hay justicia aquí en el Ecuador tengamos que recurrir a instancias internacionales, porque una justicia tardía no es justicia. Soy activista, defensora de cada una de las causas justas. Perfecto, entonces, una ambateña profesional, ¿no es cierto? ¿Y cómo ese perfil, mi estimada Andrea, se vincula a la propuesta política, a la propuesta presidencial de Yacu Pérez, de las listas 2 de la Unidad Popular, de Democracia Sí, del Partido Socialista, de Somos Agua? ¿Cómo se da esa coyuntura? Entendemos de que la posición ideológica de Yacu Pérez está en la izquierda, en la centroizquierda o en las nuevas tendencias de lo que se denomina el contrapoder. ¿Cómo se da esa unión, esa relación
político-electoral. Por favor. Aquí comentarles que tuve la invitación de nuestro futuro presidente Yacu Pérez, representamos a la Alianza Claro que se puede de la lista 2. Hemos tenido la oportunidad de tener causas en común. Por ejemplo, nos une sobre todo la defensa del medio ambiente y la defensa de los grupos que han sido excluidos, de los grupos silenciados. A ellos somos a quienes representamos. Nos hemos unido, como usted sabe, es importante dejar de lado los intereses particulares y trabajar por quienes, por el pueblo ecuatoriano, por nuestra gente de Tungurahua. Por eso, dentro de nuestra alianza está conformado por diferentes organizaciones y también por diferentes movimientos políticos. Porque ¿cuál es el principal interés de nosotros? Primero, como lo llevamos en nuestra cruz, en nuestra chacana, es la seguridad social, que cada uno de los ciudadanos se sienta seguro. Por el norte tenemos la seguridad social, en el sur lo que tenemos es la seguridad económica. Debe ir acompañado también de una buena economía y que sea circular. Por otro lado, tenemos la parte ética. Hemos visto que los gobernantes que han llegado lamentablemente no han dado la talla para lo que Ecuador se merece. Y por eso estamos postulándonos como candidatos para la Asamblea, porque necesitamos gente transparente, pero también gente frontal, que diga las cosas como son y que les rinda cuentas a cada uno de sus ciudadanos, a cada uno de los votantes, a cada una de la gente a quienes representamos, que es el pueblo ecuatoriano. Y finalmente, la seguridad ecológica. Nosotros hemos dejado de lado, como lo mencionábamos, intereses particulares, hemos priorizado a nuestro país. Por eso nuestro plan de trabajo no está enfocado en un libreto o en una oficina, sino que el plan de trabajo se ha realizado en las calles, con cada uno de nuestros sectores. Por ejemplo, hemos trabajado con los agricultores para saber sus necesidades, con los ganaderos, también hemos hablado con los empresarios, con cada uno de los sectores, con los docentes y sobre todo con los jóvenes. Ya como joven, se sienten identificados conmigo, vemos las falencias que existen y que necesitamos una representación adecuada. Muy bien. Es posible, mi estimada Andrea, cómo ha vivido esta campaña. Es posible que jóvenes mujeres como tú, profesionales, logren llegar a la representación legislativa por la provincia, tomando en cuenta de que los partidos tradicionales, nombres ya frecuentes en la historia de la representación legislativa, es posible que los jóvenes en un momento determinado den un golpe en el tablero y pongan en el legislativo a mujeres profesionales como tú. ¿Tú crees que es posible? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son los obstáculos que tú has sentido y cuál es el sentir que has percibido de la ciudadanía de Tungurahua? Por favor. Bueno, claro que sí, estoy segura de que Andrea Durán va a ser su próxima asambleísta por Tungurahua, porque en los recorridos la gente primero nos recibe muy bien, no hemos tenido rechazo por ningún lado, a diferencia de los otros candidatos ya pasados. En mi caso, yo puedo decir, como joven, yo ya estaba cansado de que los mismos candidatos se postulen a cada elección popular que hay. Vemos que los mismos que ya eran concejales, luego buscan una alcaldía que pierden y ahora buscan una asamblea. Qué nefasto eso. Eso es falta de responsabilidad ciudadana. Hemos visto igual gente que se postuló como prefecto, perdió y ahora quieren ser asambleístas. Eso no es viable. Yo, Andrea Durán, estoy segura de que voy a llegar porque primero soy una ciudadana responsable. Me postulo a un cargo para el que estoy formada. Abogada de profesión, conozco la normativa legal y no solamente es el tema de la normativa legal, conozco los instrumentos internacionales de derechos humanos que no conocen lamentablemente la gente que estaba en la asamblea. Por eso mismo tenemos una legislación nefasta, porque no se han puesto a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, trabajé en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sacamos la primera sentencia en derechos económicos, sociales y culturales, y eso tenía que estar aterrizado acá en Ecuador. Y lamentablemente no lo han hecho por el desconocimiento. Tiene que llegar gente que, si bien sea joven, pero con toda la capacidad para ser frontal y también exigir rendición de cuentas a cada una de las carteras de Estado. ¿Cuál es mi compromiso? Darlo todo por mi Tungurahua, dar lo que se merece. Primero, una legislación adecuada conforme a la normativa legal vigente que existen en estándares internacionales y segundo, fiscalizar para que el dinero llegue a donde debe llegar, porque lamentablemente eso no ha pasado. Estoy segura de que voy a llegar porque mis jóvenes, con quienes he conversado, de las diferentes universidades, de quienes también he sido su docente, están cansados de los de siempre. Candidatos que lamentablemente no son responsables, hay poco tiempo y quienes deben llegar, los que sabemos normativa legal. Y no solamente normativa legal, sino a nivel internacional, que tengamos experiencias, tengo experiencia con organismos internacionales, Naciones Unidas, Corte Interamericana, que sabemos
también las necesidades de los jóvenes, porque hemos sido docentes de ellos. También conocemos las necesidades de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas, porque durante la pandemia, por ejemplo, los candidatos que están ahorita de asambleístas por Tungurahua quisieron estar en su casa cuando existía la pandemia. Andrea Durán, ¿qué hizo? Yo no me quedé en mi casa, yo salí, me fui a un tiempo a vivir en el oriente ecuatoriano porque mi gente me necesitaba, porque en medio de una pandemia donde no había agua, era algo inhumano, tenían agua contaminada, se estaban muriendo por eso. Nosotros llevábamos agua limpia, y no solamente agua limpia, también creamos con ellos las chacras, generamos una defensa nacional e internacional para que sus voces no sean acalladas. Esa es mi carta de presentación y estoy segura que los jóvenes nos merecemos eso. Y no solo los jóvenes, también los tungurahuenses y los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque ¿qué queremos? ¿Alguien que caliente el puesto? No. Alguien que conozca la normativa, sepa qué hay que hacer y lo haga inmediatamente. Mi compromiso Perfecto. es trabajar desde el día uno. Desde luego que sí, desde luego, pues ese trabajo tiene que hacer la diferencia con la venida menos de los índices de aceptación y de credibilidad de las últimas administraciones o de los últimos periodos legislativos. En ese sentido, Andrea, ¿cuáles son los puntos, los 3, 4 puntos objetivos en la construcción, en la propuesta de normativas en relación a la situación también que vive Tungurahua y en la representación parlamentaria, desde luego, que es una provincia sumamente importante y no ha tenido mayor protagonismo en su representación parlamentaria en el cónclave político nacional? Aquí mis principales propuestas, primero como lo manifestaba, trabajar por la seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer por la seguridad? Primero cambiar este Código Orgánico Integral Penal que lamentablemente no se ha preocupado la Asamblea porque han estado peleando entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Cuál es la propuesta? Reformar este código para que tengamos procedimientos rápidos, expeditos. ¿Para quiénes? Para aquellos que están involucrados específicamente en narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Como abogada en libre ejercicio, conozco que los procedimientos penales se demoran años, mínimo unos 2, 3 años, y no podemos permitir que la gente que comete este tipo de delitos esté libre ese tiempo. Se fugan del país, caminan libremente por la calle, hasta la gente corrupta. Yo no quiero eso, yo voy a trabajar por mi Ecuador porque yo merezco un Ecuador seguro. Ustedes, mis tunguragüenses, ustedes, mis ecuatorianos y ecuatorianas, se merecen un país seguro, un país donde no tengamos miedo de mandarles a los niños a las escuelas, de salir nosotros mismos a trabajar porque llegan los vacunadores, imagínense, llegaron hasta nuestros mercados. ¿Qué más se puede esperar luego? Es una situación tan preocupante y por eso hay que cambiar. Sé cómo hacerlo y lo voy a hacer. Segundo, ¿cuál es otra situación que vemos que está mal y que no ha hecho nada el gobierno? El tema del sistema penitenciario. ¿Qué ha pasado ahí? Vemos que apenas han utilizado el 5% del presupuesto para seguridad, algo indolente. Ven que nos están matando día a día a todos los ecuatorianos y el gobierno que hace sentado. No necesitamos eso, necesitamos gente que vaya a fiscalizar. Andrea Durán va a fiscalizar para que ese dinero se ejecute. Tenemos un presupuesto que lamentablemente no se está ejecutando y por eso tenemos estas consecuencias. Vamos a cambiar el sistema penitenciario. ¿Por qué? Lamentablemente, ¿quiénes son los que controlan las cárceles? Los mismos delincuentes. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos a quién está acá. El SNAI. El SNAI lamentablemente no sabe dónde está parado. Capacita par de meses y les manda a los agentes del sistema penitenciario que controlen. Cada uno de los agentes tiene que controlar mínimo a 100 personas. Algo imposible. Eso vamos a cambiar. Hay que darle el control a la gente que está capacitada, no a personas que se forman un par de meses. Gente que conoce. Vamos a darle las atribuciones que le corresponden a la Policía Nacional y también en los casos excepcionales a las Fuerzas Armadas, porque para eso estamos ahí, para trabajar, para darle seguridad al país. Un tercer aspecto que es muy importante y que creo que todos lo hemos vivido es el sistema de salud. Aquí mi compromiso con ustedes, mis ecuatorianos y ecuatorianas. Estoy proponiendo una ley de posgradistas médicos. ¿Cuál es el objetivo? Que primero, ¿quiénes de nosotros hemos ido al IES y no nos han atendido más de 6 meses esperando una cita médica? Que llega el día, reprograma. Llega el día, no hay el médico. Y otra cosa, situación nefasta, es que nosotros llegamos y hay que salir corriendo a buscar los medicamentos o los insumos porque no hay nada. ¿Y cuál es el problema ahí? Que vamos a cambiar. Es porque primero no hay médicos. Ya se encargó un anterior gobierno de votarles a todos los médicos y obligarles a renunciar. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ahora llegamos con un dolor, llegamos con una emergencia, tenemos una cirugía y no hay quien nos opere.
porque no hay un buen sistema de salud. Ese es mi compromiso, mejorar, porque vamos a tener médicos capacitados, va a existir cupos para las especialidades y subespecialidades y que tengamos ese médico de cabecera que nos responda a las necesidades que tenemos como ecuatorianos y ecuatorianas, que tengamos la solicitud de tener un medicamento adecuado, no solo paracetamol, ibuprofeno, sino el medicamento que necesitamos, un medicamento real, acorde a la necesidad que tengamos, acorde a la enfermedad que tengamos. Ese también es mi compromiso para ustedes, mi gente, que eso es lo que se merece. Perfecto, mi estimada Andrea. Estamos conversando con Andrea Durán. Ella es candidata asambleísta por Tungurahua por la lista número 2 que encabeza la presidencia, pues, el doctor Yacu Pérez Guartambel. Estimada Andrea, el periodo que tendrán esta próxima legislatura es bastante corto. ¿Tú crees que es necesario incluso ese cambio cualitativo que necesita el país, llegar no solo a reformas, sino a un proceso de una nueva constitución? Desde tu criterio parlamentario, ¿qué opinión tienes? No creo que sea lo propicio en estas circunstancias, que lo que es prioritario es la seguridad, embarcarnos ahorita en una reforma, en un cambio de constitución. No, lo que sí se puede hacer son reformas a la constitución. Conocemos que todos los ámbitos son perfectibles. La constitución del 2008 tiene ciertas cuestiones buenas, tiene ciertas cuestiones que son malas, pero podemos reformarlo mal y tener un mejor país. Porque cambiar toda la constitución, como les escuchaba a otros candidatos, no es viable. ¿Qué es lo que estamos sucediendo ahorita? Atravesamos una ola de inseguridad. Primero, preocupémonos por la seguridad. Segundo, ver lo que necesitamos en el ámbito social para la gente. Y ahí pensar bien en la constitución, como yo le decía, son solo reformas. He escuchado candidatos que querían luego volver a la era del 98, luego hablaban de otras cosas. Realmente eso no es lo propicio. Hemos tenido tantos gobiernos y tantas constituciones. Lo que hace falta ahorita es reformar lo que se puede cambiar. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que conocemos de normativa legal. ¿Quiénes más? Las personas que tenemos experiencia en cómo se hacen las cosas. Conocemos las realidades de los grupos vulnerables hasta los sectores que de cierta forma van avanzando día a día. Cada uno de estos sectores debe estar ahí reflejado en la Constitución, reflejado en las necesidades y en la normativa legal que se va a ir creando. Y también más allá de lo que decíamos, si bien es poco tiempo, por eso tiene que llegar la gente que conocemos de eso. Andrea Durán de la lista 2 va a llegar a la Asamblea, no otros improvisados que recién se van a enterar cómo funciona la Asamblea Nacional. Eso no queremos, porque ¿qué van a hacer? Recién enterarse, o como nos ha pasado en los conversatorios que hemos tenido, gente que va a leer, qué vergüenza. ¿Cómo es posible que en un conversatorio, en un debate, vayas a leer el papel que te presentó, que te preparó tu asesor? ¿Esa gente quiere que llegue a la asamblea? Yo creo que no, y ustedes saben claramente a qué candidata me refiero. Es nefasto. Yo, como joven, no me siento representada. ¿Qué voy a querer que una persona que lee un papel que ni siquiera sabe porque no tiene criterio propio vaya a la asamblea? No, hay que llegar con conocimiento y con experiencia, y Andrea Durán de la lista 2 tiene eso. Conocimiento, capacidad, y hemos estado con nuestra gente en las calles, porque esa gente es la que se merece representación. Correcto, mi estimada Andrea, una profesional joven ambateña que pues irrumpe en el tablero electoral acá en la provincia, ¿no es cierto? Y a quien le deseamos mucha suerte. En tus palabras finales, mi estimada Andrea, que esperando que no sea la primera y la última en TCN Periodismo Digital, sino pues vayamos acompañando también tu gestión, tu actividad pública, y que mucha suerte este próximo domingo. Por favor. Muchas de las personas que nos están viendo, nuestros ecuatorianos y ecuatorianas, seguramente querrán votar nulo o en blanco. ¿Por qué? Porque hemos tenido los mismos candidatos de siempre a la misma papeleta. Pero ahora Andrea Durán se postula, una candidata joven, abogada de profesión, con mucho amor por mi Tungurahua y con el don de servicio que nos refleja a los tungurahuenses. Quiero postularme porque estoy dispuesta a darlo todo por mi Tungurahua, porque merecemos lo mejor. Les ofrezco eso. Este 20 de agosto, votemos conscientemente. Cuento con su voto a la lista 2, Yacu presidente, Andrea Durán, candidata a la Asamblea por Tungurahua, porque Tungurahua es tierra de oportunidades y lo podemos hacer mejor, hacerlo diferente. Perfecto, perfecto. Encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. Y en esta oportunidad, como hemos estado estos días recorriendo, conversando un poquito con diversos candidatos que aspiran a la representación legislativa, como también a la administración ejecutiva del Estado central.
Estamos los ciudadanos convocados para este domingo, estamos a pocas horas que se genere, se aplique el silencio electoral, en donde pues el protagonista ya es el elector, tiene la necesidad, el derecho de estar en silencio electoral, reflexionar, meditar su voto y con un espíritu patriota pues ir y depositarlo este próximo domingo. En esta oportunidad tenemos la oportunidad de conversar con Angie Vergara. Ella es una mujer joven que está también pues aspirando y en esta lid política ella es parte de la alianza Claro que se puede, que dirige o está o es el rostro visible a nivel nacional el doctor Yacu Pérez Guartambel. Vamos a conversar con ella unos minutos para ustedes, querida comunidad. Y claro, mi estimada Angie, bienvenida a TCN Periodismo Digital. Y la primera interrogante es, ¿quién es Angie Vergara, tanto en el tema personal, profesional, como también en el proceso político? Por favor, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Sí, mi nombre es Angie Vergara, soy ingeniera en contabilidad y auditoría de la Universidad Central del Ecuador, tengo un diplomado en gestión y dirección financiera de la Universidad de San Francisco. Me he desarrollado en algunos puestos, digamos, sociales, al haber representado a la capital, con temas sociales, con discapacidades, de violencias de género. Tengo unos proyectos con el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, donde tratamos a niños con síndrome de Down y también hacemos ayudas en salud. Entonces me he desenvuelto desde el año 2015 en el tema social. También fue presidenta de la Cámara Junior de Quito, realizando algunos procesos con los jóvenes en el tema de procedimientos parlamentarios y sobre todo con la importancia que es capacitar a los jóvenes para que incursen en el tema político que tan importante es y que hoy los jóvenes y en general la gente no quiere saber nada de política. Sin embargo, si no somos los jóvenes quienes nos capacitamos e incursionamos de manera transparente y honesta, con conocimientos de causa, realmente nuestro país no iría a ningún lado. Tuve un proceso también político hace unos 5 años para la Concejalía de Quito. No salimos ganadores, pero ha sido una experiencia maravillosa, ha sido una experiencia enriquecedora profesionalmente. Siempre he estado vinculada a estos temas porque desde los puestos en los que me he encontrado desde el Reinado de Quito, pues he logrado hacer gestiones, aunque no haya sido mis competencias, siempre hemos logrado hacer gestiones de una u otra manera ayudando a la gente. Y bueno, ahora el partido, la alianza, me ha escogido para representar a los cantones de Pichincha, en primer lugar como su asambleísta, siendo la voz que lleve toda la problemática hacia la asamblea con leyes que mejoren el estilo de vida. Perfecto, perfecto. Entonces, pues ese perfil tanto profesional como social. Ahora, mi estimada Angie, una representación legislativa con una asamblea que salió pues con un bajo nivel de credibilidad y en un distrito bastante particular, el de los cantones de la provincia de Pichincha, en donde esta provincia cubre a la capital política del Ecuador. ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Cómo tú miras a los ojos? ¿Qué piensa la ciudadanía en los cantones de Pichincha, en este recorrido que tú has hecho en esta campaña electoral? Por favor. Claro que sí, realmente ha sido un apoyo arrasador para el compañero Yacu Pérez en el tema de los cantones Mejía, Cayambe, Rumiñahui. Recién estuvimos en Noroccidente, hoy ya más tardecito vamos también a estar nuevamente en Cayambe reforzando y conversando con la gente. Y uno de los problemas fundamentales es el tema de la seguridad, que creo que en todo el país ha sido así, sobre todo a quienes realizan el proceso productivo en la ganadería, la extracción de la leche, porque ellos están siendo extorsionados por diversos vacunadores y muchos de ellos han tenido que dejar abandonado su ganado, su cultivo por el miedo a su vida y han tenido que irse a lugares recónditos a cuidarse, a resguardarse y realmente esta producción está abandonada por el miedo y el temor. Otra de las problemáticas que nosotros vamos a abordar es el tema de los precios injustos que le dan a nuestros productores de la leche, nuestros productores de los diversos productos agrícolas que tenemos en los cantones y que no les están dando el valor que es, ¿no? A veces, por ejemplo, en el tema de la leche, el valor que está estipulado es de 55 centavos y no respetan eso, les dan 10, 15, hasta 20 centavos los distribuidores
y la gente prefiere votar o regalar o hacer quesilla o hacer queso en vez de regalar, porque una botella de agua creo que cuesta 50 centavos o más y no les dan ni ese valor a quienes se esfuerzan tanto por recaudar. Entonces, una de las principales propuestas que nosotros tenemos en ese sentido es a través de la Asamblea dar luz verde para la creación de la Empresa Pública Nacional de Acopio de Alimentos y que sea el Estado quien regule y compre estos productos al precio justo y desde esa forma eliminar las intermediaciones y las especulaciones y que este producto llegue al consumidor final a un buen precio y esto va a hacer que la canasta básica para nuestras mamitas, que tanto hacen alcanzar el dinerito al fin de mes, les alcance, ¿no? En tema de seguridad ciudadana, nuestro compañero ya sacó, hemos estado en constantes reuniones con gente que conoce mucho del tema de seguridad, ministros, catedráticos de Fuerzas Armadas también, generales que guían y generan la propuesta de seguridad y lo hemos dicho, ¿no? Hay que regular, hay que hacer unas enmiendas constitucionales desde el artículo 158 que que para darle esa facultad y que las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional puedan trabajar de manera conjunta y no solamente en estados de excepción o cuando lo manifieste el Ejecutivo. Esto, digamos, serían los dos pilares fundamentales que Cantones pide a gritos una reforma, una ayuda y que la Asamblea pueda llevar esta solución pronta. Desde el día uno tenemos que presentar, ya tenemos listos, digamos, estas enmiendas para presentar a la Comisión de Enmiendas Constitucionales o de las reformas respectivas a ciertas leyes. Perfecto. Ok. En el tema entonces, de que estos empresarios agrícolas de la zona de los cantones de Pichincha estarían pues aceptando o revisando de que es importante la presencia del Estado también en el proceso de producción y no únicamente el mercado por sí solo. Estimada Angie, tú eres una mujer joven en la política profesional. Acaba de pasar el Día Internacional de la Juventud. Desde la Asamblea, desde el Legislativo, tener legisladores, fiscalizadores jóvenes en primera instancia y cómo incorporar a las políticas públicas a una serie de organizaciones de hecho y de derecho que existen en el Ecuador, como la Coordinadora Nacional de la Juventud, entre otras, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías tú a los jóvenes, además de obviamente pedirles el voto, qué te comprometerías tú en esa representación legislativa si es que así lo deciden los cantones de Pichincha, por favor? Claro que sí, bueno, nosotros ya hemos venido trabajando desde nuestro partido, haciendo estas capacitaciones a los jóvenes, y incursionándoles, diciéndoles que es posible hacer política desde joven con el conocimiento respectivo, y ahí es hacer estas reformas para que los partidos políticos desde ya tengan la obligación de hacer capacitaciones gratuitas a la juventud de sus distritos, para que ellos incursionen en esto y vayan teniendo experiencia y sean esos cuadros políticos, tanto de experiencia en las universidades, como también en experiencia política como tal, sean ellos quienes luego representen esos cuadros, porque estamos viendo ese déficit de experiencia y de profesionalismo que están dentro de la Asamblea y por eso es que ha sido una Asamblea y un Estado fallido por poner a gente que no está con la experiencia adecuada. Una de las propuestas que desde nuestro partido vamos a plantear para la juventud es que el tema de las pasantías serán remuneradas, sobre todo en el tema de la medicina, que los chicos hacen el tema rural y a veces tienen que sacar, ni para los pasajes les alcanza, entonces es muy importante dar esa remuneración desde las pasantías. Algo también muy importante también en las empresas regular, que todos tengan un porcentaje de jóvenes que los acepten, que no los discriminen por no tener la experiencia, porque no la van a tener, están recién salidos de la universidad. Y otra de las propuestas que Yacu Pérez ya lo prometió es la creación de la Universidad Central en el sur de la ciudad, que va a abrir más de 10.000 cupos para la juventud, que hoy en día es tan triste ver cómo ellos no pueden acceder a un cupo en la universidad o tienen que viajar muchísima distancia para poder acceder a un cupo en la universidad o viajar demasiado o acceder a un cupo a los que ellos tal vez no querían estudiar porque se les fue asignado. Entonces la reforma a la LOES es imperativa, hay que hacerla y está dentro de nuestros planes para la juventud.
Correcto, correcto, que es los partidos, las organizaciones den espacio. En caso de Tungurahua, precisamente hubo un caso en donde la dirigencia de Democracia Sí, precisamente, pues anuló, rechazó la candidatura de los jóvenes que estaban planteando en ese caso. ¿Tú qué dirías siendo pues parte de esta organización política respecto a este suceso que sucedió en Tungurahua en las elecciones pasadas? Bueno, realmente en las elecciones pasadas estuve un poquito alejada del tema, no te sabría decir, lo voy a consultar y yo creo que hay que reforzar si es que hubo ahí algún malentendido en ese tema de los jóvenes y yo creo que desde acá, desde Quito, desde Pichincha, siempre hemos estado reforzando con mi compañero Lenin y los dirigentes hemos estado reforzando. Voy a consultar qué pasó en Tungurahua para dar las medidas del caso. Perfecto, mi estimada Angie. Cuéntanos un poquito también respecto de cómo está luego del debate, de Ecuador Debate, que se efectuó el domingo pasado, ¿no es cierto? Tuvo una presentación aceptable, respondiendo de carácter profesional el doctor Yacu Pérez Huartambel. ¿Cómo se siente la moral de la alianza, de la alianza Claro que se puede, en donde están pues Democracia Sí, Somos Agua, la Unidad Popular, el Partido Socialista? ¿Cómo está esa moral a pocas horas del silencio electoral? ¿Cómo sienten ustedes que les fue en el debate y cómo están ahora en estos días post-debate? Claro que sí, nosotros luego del debate seguimos caminando y seguimos conversando con la gente y el sentir de la gente es que Yacu fue uno de los más honestos al referirse al plan de trabajo. em, una persona que no estaba hablando en las nubes o fantasías Disney, realmente presentamos un trabajo acoplado al año y medio de gestión. Realmente en un minuto, en 60 segundos, es muy difícil poder exponer cada uno de los procedimientos y del plan de gobierno que hemos realizado. Sin embargo, Yacu se desenvolvió muy bien. Tal vez ese tema del tiempo lo frenó para poder desarrollar mejor sus ideas porque es una persona que busca la paz. Él no cree y nosotros no creemos que la violencia se lo va a remeter con más violencia, con más balas, sino que dentro de nuestro plan de gobierno sí está ser muy estricto con el tema delincuencial, pero también es importante llegar a los barrios y a estos lugares conflictivos con educación, con salud, con oportunidades y a lo que se refiere con el tema del boli es está bien ser fuertes, pero el deporte, la salud, la educación, el tema artístico es muy importante para sacar a los jóvenes de esas bandas delincuenciales. Son muchos los jóvenes que están siendo reclutados por estas bandas porque no tienen esa oportunidad. Y si solo vamos a represar, a reprimir a nuestros jóvenes, pues esa no es la solución. La solución es darle la oportunidad y más bien poner mano dura a las cabecillas de quienes están encabezando esta problemática social que están llevando a nuestros jóvenes. Sin embargo, en las calles la gente sigue con ese sentir de que Yacu es del pueblo, Yacu nació en Huasupungo y él es el único que se conduele de la gente, de nuestros productores, de nuestros agricultores, de nuestros lecheros que representan la producción y la riqueza de nuestro país y es realmente eso es lo que nos va a sacar adelante más allá de la minería o del petróleo, sino darle esa fortaleza a nuestra agroindustria. Perfecto, mi estimada Angie. Estamos conversando con Angie Vergara. Ella es candidata a la Asamblea Nacional en estas próximas elecciones del 20 de agosto por la alianza Claro que se puede, que la lidera el doctor Yacu Pérez Huartambel. Agradeciéndote estos minutos, ya para ir cerrando, estimada Angie, quisiéramos hacerte esta inquietud. La alianza Claro que se puede está en el partido, la Unidad Popular, el Partido Socialista, Somos Agua, el movimiento Democracia Sí. ¿Esta tú crees que es una alianza que se generó netamente para este proceso electoral, es decir, por una necesidad de carácter electoral, o también disputan ideológicamente el nicho electoral a ese otro sector que se denomina la revolución ciudadana? ¿Cuál es tu pensamiento respecto de este tema, por favor? Te puedo decir que yo he trabajado de la mano con los compañeros de Somos Agua, Unidad Popular y los socialistas.
es gente que tiene su visión en el tema de la UNE, de los profesores, que los socialistas es creo que uno de los partidos más antiguos del país y hay que recalcar esa experiencia también. Y nosotros como democracia representamos la juventud, lo nuevo. Nos hemos unido y estoy trabajando en cada uno de los cantones con los distintos partidos y creo que esta es la primera vez que estas alianzas se unen de manera sinérgica en un solo propósito, que es llegar a la segunda vuelta y combatir el correísmo y llegar con una propuesta nueva, una propuesta verdadera, limpia, transparente y honesta como lo es y estamos atrás de Yacu y estoy con él realmente es por su transparencia y su honestidad desde que fue prefecto de la SUAY. No podría yo estar en ninguna otra lista sabiendo que mi líder tiene algún proceso, que tiene algún problema con sus empresas, con el Estado, que ha perjudicado a su familia o golpeado a sus hermanos. Yo creo que desde la persona, de cómo trata a su mamá, a su esposa, a su entorno, habla mucho de él. Él ama a sus hijas, ama a su esposa, ama a su comunidad, trabajó por su comunidad y eso es lo que le va a dar a la ciudadanía. Por eso estamos con él, por ser una persona honesta, transparente y eso es lo que le falta al país. Gente honesta y transparente que lucha por su familia, lucha por su comunidad. La mamita de nuestro compañero, ella sigue en la tierra, sigue ordeñando sus vaquitas allá en Cuenca y es una petición que ella le ha hecho a él, le dice, Pepito, cambie esto, cambie esta situación, usted es el único que conoce y ha vivido en carne propia esta desigualdad social que vivimos. No venimos con un tema socialista radical, porque sabemos que es yo soy una persona empresaria, toda la vida me he dedicado a hacer negocios, pero es importante darle esa voz a quienes no viven, sino sobreviven y son quienes nos dan la riqueza al día. Así que el llamado a la gente es que veamos el pasado de nuestros candidatos, veamos a qué se dedicaron, cómo tratan a su entorno, cómo han realizado y cómo se han desempeñado en las funciones que han tenido la oportunidad de estar. No volvamos a votar por quienes ya estuvieron en la asamblea y quieren volver a reelegirse y tienen pasados oscuros. Miremos el pasado de Yacu y este 20 de agosto pues les invitamos a votar por la lista 2, por nuestro compañero Yacu Pérez y en nuestro caso para los asambleístas de cantones. Ok, muchísimas gracias, Angie. Finalmente, un tema de coyuntura de estas últimas 24 horas. Precisamente, este sector de la Revolución Ciudadana del correísmo ha planteado una impugnación a la candidatura de Cristian Zurita, la persona que le reemplazaría a Fernando Villavicencio, caído por este magnicidio que asombró a todo el país. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿El Consejo Nacional Electoral debería dejarle participar o deberían ponerle más peros para impedir que esa voz, esa candidatura, ese proceso político también democráticamente pueda expresarse? ¿Cuál es tu pensamiento alrededor de esta coyuntura inmediata, por favor, Angie? Me parece que el correísmo está asustado de ver que tanto el compañero Fernando Villavicencio, cualquiera de los candidatos pueda llegar a segunda vuelta y ganarles, y por eso están buscando trabas. Hay que dejarles participar y sobre todo con ese luto que vivimos, que a mí me afectó, yo ese día también quedé en shock, no, o sea, estaba muy, yo lo conocía, Fernando, sé la lucha que él ha tenido realmente. Y hay que dejarlos participar. Lo que vi es algún tema de una afiliación que no estaba y luego que parece que incluso ha sido firma falsificada, pero que él ha presentado la desafiliación, que todos, hasta yo creo que tuve alguna afiliación a algún partido y no era mi firma y presenté mi respectiva. Entonces son cosas que quieren buscar la quinta pata al gato para no dejarle participar. Hay que dejarle participar, hay que ser demócratas en esto y más aún sabiendo este desenlace tan terrible que tuvo nuestro compañero candidato a la presidencia. Así que el respaldo a los compañeros del movimiento para que puedan con toda la fuerza luchar contra este episodio correísta que tanto daño nos ha hecho. Perfecto, perfecto. Angie Vergara, con nos ha expresado pues un proceso de sensibilidad, un conocimiento de carácter técnico, un perfil profesional, un recorrido por su distrito, que es los cantones. Ya se pronunciarán los cantones libre democráticamente en el 20 de agosto. Y pues te deseamos la mejor de las suertes, Angie, que no sea la primera y la última vez acá en TCN Periodismo Digital. Vayamos conversando y en tus palabras finales, agradeciéndote reiteradamente por estos minutos que nos has concedido.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por este espacio que lleva a la comunidad la comunicación respectiva, a todos los que nos han escuchado y han escuchado atentamente nuestras propuestas de este 20 de agosto. Les invito a votar sí por el Chocó Andino, por nuestro Yasuní también, y 2 para asambleístas de cantones, aquí una mujer comprometida, con experiencia, con trayectoria, comprometida y transparente, sobre todo con honestidad, para poder realizar el mejor desempeño de sus necesidades de la Asamblea hacia nuestro Ejecutivo. Muy buenas tardes y qué gusto. Perfecto, ha sido Angie Vergara y a ustedes, pues querida comunidad, les invitamos a seguir en nuestro portal www.decreatinews.info y en nuestras redes sociales. Nuestro segmento del editorial de este 17 de agosto, vamos a conversar alrededor de los partidos políticos o las organizaciones que están o que estarían pues detentando o estarían cerca de la administración central en estas próximas elecciones. Un proceso de visualización de lo que ha sido la campaña le pone a la lista número 5 a la Revolución Ciudadana, y conversaremos primero de ellos y luego también de los otros. La Revolución Ciudadana, primero que utilizan este término Revolución Ciudadana, no porque son revolucionarios, sino porque coinciden con las siglas de su caudillo, de su líder, Rafael Correa, que empatan las siglas con Revolución Ciudadana. Esta corriente, ya entonces este sector caudillista tiene su origen en la democracia popular, lista número 5 también, de una tendencia más demócrata cristiana. ¿Sí? Luego, este proceso, esta democracia cristiana, al entrar en un proceso de crisis, de rechazo del pueblo del Ecuador en las urnas, fue preparando algunos cuadros con la intención de cooptar, de captar los sectores sociales de los años 90, sobre todo la CONAIE y el movimiento indígena, que eran la vanguardia, se convirtieron en la vanguardia de toda la estructura social antipoder en los 90. Tras el golpe de Estado del 2005, entonces aparece la figura de un desconocido, Rafael Correa, que se vuelve ministro del golpe de Estado con Alfredo Palacios, y luego catapultan esta propuesta que ellos denominaron Alianza País, que tenía como objetivo generar una alianza de los sectores sociales, de los sectores que estaban por fuera de la hegemonía de los partidos tradicionales, llámese esto pre-social cristianos, izquierda democrática. Entonces denominaron a esto Alianza País. En un momento determinado, ya en el gobierno, se olvidaron de esa propuesta e impusieron lo que ahora se denomina RC, Rafaelismo Correísmo, que para no ser tan evidentes por un tema de marketing político, lo denominan Revolución Ciudadana. Es por ello que en esa disputa que tienen, o aparentemente tienen, entre Rafael Correa y Lenín Moreno, los correístas le tildan a Moreno de traidor, y Moreno dice que el primer traidor fue él, porque él fue solo un encargado de la propuesta de Alianza País, de construir una alianza, y traicionó a toditos esos partidos y a todas esas organizaciones para imponerse, traicionando todo lo que habían quedado, Entonces, esta es una corriente que viene, pues, de más a menos, obviamente, teniendo 10 años en el poder, no han levantado cabeza, no han triunfado en las elecciones, a excepción de las de febrero del 2023 en las locales, con experiencias muy tenues.
Y algo que se puede definir, se puede decir de esta estructura es de que para estas elecciones se habla incluso de que la decisión política más fuerte en lo que ellos llaman el buró político, la tiene ya no Rafael Correa, sino ya se van generando otros anillos, otras corrientes de poder, y estaría incluso perdiendo poder, perdiendo fuerza. Sin el triunfo en estas elecciones, definitivamente Rafael Correa solamente se quedaría como el cromo, como la imagen, pero ya el marketing, la política, la conducción política, la dirección de formación, la dirección de la estructura, la conducción de la estructura, la estarían llevando otras corrientes y no precisamente él. Entonces, para Rafael Correa es una cosa y para el correísmo es otra cosa, ¿no? Otro de los sectores que estaría pues ahí en la posibilidad de entrar a la segunda vuelta es el sector que lidera Yacu Pérez, con la lista número 2, la Unidad Popular, antes Movimiento Popular Democrático, lista número 15. Esta Unidad Popular, ya una vez que se han logrado matizar como Unidad Popular, no ha tenido muchos éxitos, como sí lo tuvo un bloque pequeño, pero constante, de asambleístas que tenía el Movimiento Popular Democrático, el MPD. La Unidad Popular no ha alcanzado un proceso de carácter electoral que le iguale, que le supere a su histórico MPD. Sin embargo, pues están en una alianza, en esta alianza, claro que se puede, con la lista número 17, el Partido Socialista Ecuatoriano. Es uno de los partidos, si no el más antiguo del Ecuador, que ha ido pues remozando y ha tenido intermitencias, ¿no? En un momento cuando nació con un proceso de carácter radical en la construcción del socialismo en el Ecuador, luego en la extinción, la separación con el Partido Socialista Revolucionario, luego pues tuvo un proceso más matizado a fines del siglo pasado, luego incluso se llamó SOFA, ¿no? Socialismo Frente Amplio. Luego dejaron este término por regresar al Partido Socialista. Fue precisamente el partido, el casillero electoral, la lista 17, por la que auspició en el 2007 a la Alianza País de la que hablábamos. Luego también fueron traicionados y alejados hasta el punto de que hoy están pues en otra orilla, disputando en esta alianza claro que se puede, conjuntamente con la lista número 20, el Movimiento Político Electoral Democracia Sí, que viene generando un proceso de organización política, queriendo construir pensamiento, pero no ha definido todavía un cronograma, un programa de acción bastante aceptable. No exhibe, no esgrime cuadros propios de carácter nacional. Se sabe ahí del doctor Gustavo Larrea, pero que no tuvo mayor impacto en el escenario de carácter electoral y pues ha retrocedido a su mejor punto de acción, que es la gestión política. Esta alianza, entonces, con otras organizaciones, con el propio movimiento Somos Agua, que no es una organización que está en el registro del Consejo Nacional Electoral, con otras organizaciones, lo que estaría o debería estar haciendo es disputando teórica y biológicamente el nicho electoral con el caudillismo, ¿no? Deberían estar en ese enfoque, y ese debería ser la puntualidad, la impronta histórica de esta alianza. Claro que se puede. Pero también pues descuidar el tema electoral, obviamente. Estarían ahí dentro de las 3, 4 opciones que el pueblo designaría desde nuestro análisis de carácter político, ¿no? Otro de los sectores, otro de los partidos, de las organizaciones que estaría disputando la entrada a la segunda vuelta es sin duda la alianza del Partido Social Cristiano con el Partido Sociedad Patriótica, lista 6 y lista 3.
Estas organizaciones que en un momento determinado no se verían como una alianza muy natural, ¿no? El Partido Social Cristiano de extrema derecha, la Sociedad Patriótica que irrumpió en el escenario electoral a inicios de este siglo como una organización nacionalista, diversa y electoral, ¿no? Pronto también se vio contaminada por el mismo efecto de la partidocracia del siglo pasado y pues dio prioridad al caudillismo, es decir, a endiosar al famoso líder. Y en eso se ha ido atascando, antagónico en un momento determinado a lo que se denominaba pues la extrema derecha. Hoy les ha unido. Recordemos que el Partido Social Cristiano, a través de la entonces diputada en el año 2005, fue un protagonista del golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez de la lista número 3. Fue ella quien en Ciespal, en un espacio, en un local no público, no del Estado, sin tener esas condiciones, como diputada, le alzó la mano al vicepresidente Alfredo Palacios, de tendencia conservadora, que era asesorado por Rafael Correa, porque él ya venía siendo asesor del vicepresidente en el gobierno del Lucio Gutiérrez. O sea, es decir, Correa ya era funcionario del gobierno de Lucio. En Ciespal, en un local, en una actividad de carácter aislada, no pública, le alzó la mano y le nombró presidente de la República. Y así el vicepresidente fue presidente. Por eso se considera esto como el golpe de Estado. Claro que lo maquillaron, lo vendieron históricamente como la revolución de los foráneos. Pero tal revolución nunca existió. Fue un golpe de Estado, una planificación que vino generándose desde los sectores de la democracia, de la socialdemocracia. Rodrigo Borja fue, antes de que se posesione Lucio Gutiérrez, ya había anunció que hay que trabajar por su destitución, etc. Entonces, ahora estos partidos se han unido alrededor, les ha logrado unir una figura, Jan Topi. Jan Topi, que ha hecho una campaña interesante, muy interesante, un tipo que tiene como su bandera el tema de la seguridad, de su conocimiento en seguridad, y ha ido desplegando pues algunas acciones muy importantes, ¿no? Se ha acercado a los jóvenes, se ha acercado a las mujeres, ha sabido manejar entre la sierra y la costa, ha estado acompañado de un ex candidato presidencial y ha dado algunos puntos, y sobre todo lo que se podría rescatar es que está dando la lucha, es decir, ha entrado de manera seria a hacer política y está dando la lucha hasta el final. Es una de las posibilidades también ahí entre los tres. Otra de las posibilidades es el ex vicepresidente Otto Sonnenhösner. Él viene auspiciado por la lista número 8 de Avanza. Avanza que se generó precisamente en las horas más oscuras del Correato, alrededor del año 2012, en el punto más alto del derroche del dinero. Ya han superado a su ex caudillo también, y ahora pues están en una disputa por la sobrevivencia, la lista número 8, el partido político, porque ellos son partido político, están en la lucha por la sobrevivencia de carácter electoral. Otros son Sonnenhösner, a su vez, ya de manera personal, todos ellos no vienen de las líneas, no vienen de las bases, no vienen de la estructura. Ni Yacu Pérez, ni Topi, ni Otto Sonnenhösner. Son una especie de cuadros en donde la persona, en ese fenómeno, en esa crisis de carácter política de los partidos en el Ecuador, existe, de la que ya hemos hablado también. Los partidos están por sobrevivir. Quien tiene la imagen, quien tiene la convocatoria son las figuras. Y en el caso de Otto Sonnenhösner es así. Es vicepresidente en la época de marzo, de abril del 2020, en el proceso de la pandemia. Luego, pues, ha tenido una formación internacional en administración pública y también viene del proceso de los medios de comunicación, de la radiodifusión guayaquileña específicamente.
Es una de las opciones, es una de las opciones por su formación, por su juventud, por su experiencia en la administración pública, pero obviamente ellos, de los que estamos hablando, carecen de una estructura propia. La ausencia de militancia es lo que les hace ver, lo que les hace patalear adentro. En el caso de Guillermo Lasso, por ejemplo, ya hemos conversado, pero 10 años en campaña, encargó el proceso político organizativo, y él prácticamente no, él es presidente vitalicio de Creo, pero nunca ha dirigido una reunión. Y cuando les llega a conducir el país, pues es un experimento. Pues no pueden experimentar con una cosa pública. Otro de los posibles que estén ahí disputando, obviamente, el desaparecido Fernando Villavicencio. Él venía también de un sector formado en el trotskismo, luego estuvo pues en Pachacuti, en el proceso sindical. Esta etapa del 2005 al 2017, hay que recordar que entre el 2005, cuando hablan del correísmo, hablan desde el 2007. El correísmo nace luego del golpe de Estado del 2005. Ahí se instaura esta corriente. Y el gobierno de Alfredo Palacios no fue más que un gobierno transitorio del propio correísmo. El 2017 del morenismo, de la misma manera. Entonces, es una etapa de la historia de la República que ya viene desde el 2005 hasta estos días. Entonces, esta otra corriente, vamos a ver en qué termina, ¿no? En qué es lo que llega a suceder este 20 de agosto. Otra de las candidaturas, sin duda entonces, la de Cristian Zurita, en este momento que reemplaza a la víctima del magnicidio, terrible magnicidio, Fernando Villavicencio. Sin estructura también el Partido 25, al contrario, era un poco el fenómeno de la Alianza Social Cristiana con Sociedad Patriótica. Fernando Villavicencio se había enfrentado al gobierno de Lenín Moreno, a sus ministros, que luego fueron pues sus coidearios, ¿no? María Paula Romo y Patricio Carrillo, y luego que le dieron el auspicio fue bastante extraño. Fue el primero en anunciarse como candidato presidencial luego de la muerte cruzada. Todo el Ecuador político pensó que Fernando Villavicencio iba a ser auspiciado por el movimiento Creo de Guillermo Lasso. Este movimiento decidió no competir en esta oportunidad. Y misteriosamente, luego de un momento, fue auspiciado por Ruptura de los 25, un movimiento que se creó también bajo las sombras de la época entre el 2005 y el 2021 o 17, que ahora se llama Construye Lista 25. E inmediatamente tuvo una base social. Cuando nosotros observamos los primeros 5 días de la candidatura de Fernando Villavicencio, inmediatamente tuvo una base social vinculada a militares y policías en servicio pasivo. Entonces fue muy parecido un poco estas contradicciones que por las necesidades electorales se hacen contarse, ¿no? Es lo que sucedió con Fernando Villavicencio, que no tuvo una estructura propia. Creemos que como periodista era pues muy persistente, como persona un tanto visceral. Le conocimos allá hace unos 20 años ya. Y ya en los temas personales, pues también los temas de desorganización que a veces se suele tener en la vida de un político. Hay una frase de un político que dice: o tienes la trascendencia social o tienes la trascendencia familiar, ¿no? Esto en relación a aquellos personajes de la historia que trascienden y son reconocidos por generaciones y generaciones,
pero que no han tenido posibilidad de crear su propia familia, ¿no? O al contrario, hay personas que deciden su vida pues tenerlo en un ámbito doméstico, nunca participar en actividades de carácter público y trascender a través de sus hijos, sus nietos y sus generaciones. Tener los dos elementos, nadie lo ha podido en la historia. Entonces, pues, ese es el caso de Fernando Villavicencio. Cristian Zurita, también periodista de investigación, compañero en el periodismo de Fernando Villavicencio, ahora pues salta a la política en estas circunstancias adversas y vamos a ver cómo les va. Es otra de las opciones que tenían. Y atrás, un poquito atrás, pues viene Daniel Noboa. Daniel Noboa, un joven empresario, heredero de la fortuna que definió también las contradicciones en el Ecuador en la década de los 90. Su padre, Álvaro Noboa, en la primera candidatura de Álvaro Noboa, recordemos que él siendo industrial, que hay dos sectores en el Ecuador que no han gobernado, que es el sector industrial y el sector obrero. Son los dos únicos sectores que no han gobernado y que desde acá, desde este análisis de carácter político, esperamos que algún momento lo hagan. Ahora pues con su hijo, decíamos que Álvaro Noboa en un momento determinado planteó su binomio con la corriente del Partido Comunista. Álvaro Noboa, Castillo fue en los 90 su presencia y su propuesta, ¿no? Luego el populismo, todos los populismos, hablemos de todos, porque aquí lo que ha gobernado es el populismo. Se dicen, yo soy socialdemócrata, yo soy socialista, pero esas no son, definitivamente no han sido. Aquí en el Ecuador no ha habido teóricos, una política clara, y todos han sido populistas, empezando desde el señor Febres Cordero, que se decía representar a la industria, pero que nunca lo fue un populista caudillo más, igual que Bucarán, igual que Correa, igual que Gutiérrez. Estos señores entonces no han gobernado el sector industrial. Ahora pues tienen un nuevo rostro. Vamos a ver si es que Daniel Noboa es más, viene más del comercio internacional o desde la industria local. Eso es muy importante porque tu realidad objetiva determina tu realidad subjetiva. Eso es muy importante y ya políticamente tendrá que madurar. Él viene pues por esta coalición ADN, ¿no? De algunas organizaciones que le vienen auspiciando. Dentro de los sectores. Ninguno con una estructura política propia. Ya hablamos y seguiremos hablando, tal vez lo hagamos el día de mañana, sobre los partidos políticos. Son más bien candidatos sueltos que partidos políticos. Esto tendría una ventaja, si es que se pondrían de acuerdo, si es que tal vez ya creo que se desaprovechó, desaprovechó entre comillas, ¿no? Que el fallecimiento, la trágica desaparición de Fernando Villavicencio sea un remesón para la sociedad ecuatoriana por la paz y sea un remesón para la política en opciones unitarias, ¿no? Y esto podría haberles puesto en un momento determinado a los candidatos en un compromiso de todos por dar más ciudadanía y menos estructura política, que es lo que le está faltando al Ecuador y le va a seguir faltando. Es decir, la figura ciudadana, el control de la sociedad debe tener la ciudadanía, no los políticos. Es de lo que hablamos uno de estos días, ¿no? Sobre la necesidad que existió en el Ecuador o existe en el Ecuador de la función del Consejo de Participación Ciudadana, que al ser demagógicamente y conducida populistamente, terminó pues en un Frankenstein que ha sido atacado por varios sectores. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Estarían estas opciones. Esperamos que dar cuenta, irles analizando también después de la decisión de los ecuatorianos el próximo 20 de agosto y que no haya tela de duda también por el Consejo Nacional Electoral, que sea así, que sea la decisión la que se haga visible y se haga pública. Nuestro editorial del 17 de agosto del año 2020.
Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.